vamos a venir a otro fundamento importante para nuestra iglesia. El fundamento es transmitir el evangelio a la próxima generación. Es un llamado que tenemos. Y por eso yo le llamo fundamentos, hermanos, porque no solo es el hecho de la paternidad, que podríamos dar bien un curso de varias semanas y que queremos, después de este mensaje, me siento yo en la necesidad de volver a hablar de la paternidad, como lo hemos hecho en varias ocasiones, pero el fundamento que queremos es que queremos ser una iglesia multigeneracional, no una iglesia que, como dice en los días de los jueces, que la generación que nació después de Josué, murió Josué y su generación, y los que nacieron después no conocieron al Señor, y eso es una gran tragedia. Entonces, el objetivo de este mensaje, mis hermanos, es que nosotros podamos transmitir a la siguiente generación el evangelio. Y si tú no eres padre, no es que el mensaje no sea para ti, porque muchos de nosotros no somos o no son padres de familia. Yo sí tengo el privilegio de ser padre de familia, pero el llamado es el mismo. Génesis nos muestra a reproducirnos en hijos espirituales, y muchos de ustedes sirven. Por ejemplo, hay maestras de nuestro ministerio de niños que son maestras que no tienen hijos y aún así sirven, son llamadas a reproducirse en discípulos, hijos para la gloria de Dios. Hay maestros que sirven en lo secular. Aquí tenemos varios maestros que sirven en lo secular. Eres llamado a dar tu vida también para tener hijos en la fe. Entonces el llamado, si tú no eres padre y si tú eres hijo, este es un llamado para la familia, es el mandato de heredar el evangelio. Aquí nos vamos a dar cuenta también la importancia de tener un ministerio de niños, de ser abuelo, de ser tío. Es una bendición que podamos ser una iglesia de 2 generaciones. Así que vamos a venir a Primera de Timoteo, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar en los versículos 1 al 5 y vamos a orar por el mensaje de la palabra. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al recordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Y este va a ser nuestro texto que voy a desarrollar. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero que veas en este pasaje 3 generaciones: la abuela Loida, la madre Eunice y un hijo y nieto de la señora Loida, que caminaban en la fe sincera. Vemos las 3 generaciones por la gracia de Dios, y el fundamento que quiero exponer, si Dios me lo permite, es muy importante para esta iglesia. Es que no queremos ser una iglesia de una generación. Queremos que nuestros hijos caminen con el Señor. Una de las cosas que más me entristece es cuando viene un padre de adultos y me dice: pastor, yo por años le hablé del evangelio a mi hijo y ahorita no camina con el Señor, y eso parte mi corazón. Y hermanos, la soberanía de Dios, Dios salva a quien Él quiere, pero que de nosotros, lo que de nosotros depende, más bien dicho, es ser fieles al llamado. Y tú y yo tenemos una misión de vida. Si tú dices: yo soy una señora en la iglesia, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo impactar? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? O yo soy un hombre que pues ya mis hijos se fueron de casa, ¿cómo puedo impactar a la iglesia? Tú tienes un ministerio claramente, y es que la siguiente generación pueda ver cómo vives el evangelio delante de ellos. Y quiero decir algo aún más importante, más relevante. Hay algunos de ustedes que son padres y son madres y están cansados y acaba de terminar el periodo vacacional. Mañana entran la mayoría de alumnos a las escuelas, y yo vi muchos videos y memes en donde ya no me aguanto que ya estos chavos ya lleguen, que me estoy muriendo, y pareciera que es un obstáculo. Pero madre querida, si el mensaje
digo que es para todos, los que no son padres y los que son padres, especialmente para ti como padre y madre. Este mensaje es para ti y para mí. Tienes un gran campo misionero y no está en otro continente. No está ni siquiera en otra ciudad, en otra colonia, está dentro de tu casa. Eso es por aquello que Dios te pedirá cuentas a ti. No te pedirá cuentas por la iglesia. En mi caso va a pedir cuentas por la iglesia, por mi esposa, pero por tus hijos. Él te llamará un día y te dirá, ¿dónde están aquellos hijos que te presté para mi gloria? Entonces, quiero exponer esto. Jonathan Edwards fue un gran teólogo y pastor puritano que vivió en el siglo XVII. Edwards era por sobre todas las cosas un hombre piadoso, lo que se puede definir las características de un hombre piadoso. Y él lastimosamente en su ministerio fue despedido de su iglesia, corrido como decimos aquí. Hubo una controversia en cuanto a la cena del Señor. Su padre, o su abuelo, perdón, que era pastor, él consideraba que la cena del Señor debería de ser abierta a todas las personas, y cuando él comenzó a asumir el pastorado, él dijo que debía de ser cerrada a los creyentes nada más, a los nacidos de nuevo, y esto generó una controversia, ya ven, en estas iglesias con un gobierno así en donde ellos decidieron correrlo, no valoraron en vivo su obra. Es considerado el mayor teólogo de la historia de los Estados Unidos, una mente brillante, pero lo que yo quiero enfocar es su piedad. A la edad de 55 años fue invitado, después de salir de esa iglesia, fue misionero con los indígenas un tiempo, y luego fue invitado a ser presidente de uno de los seminarios más importantes de los Estados Unidos. Cuando iba a tomar el cargo a los 55 años, lo vacunaron para la tuberculosis y la vacuna lo mató. Murió joven. Fue esposo de Sarah Edwards, una familia excepcionalmente piadosa y padre, si no me equivoco, de 9 hijos. Podrías decir que este hombre no tuvo un ministerio, en vida al menos no se le reconoció, ahora se le reconoce en sus tomos, su teología, como un hombre tremendo de Dios. Bueno, han dicho una mente brillante, un corazón piadoso, pero en ese tiempo, él puede decir, no fue tan fecundo mi ministerio, 55 años. Fui corrido de una iglesia. Pero quiero leerte el legado que él dejó. Dice, los descendientes de Jonathan Edwards para el año 1900 eran 1,394, de los cuales 1,295 fueron graduados de universidad. 13 de ellos fueron presidentes de las más importantes universidades de los Estados Unidos. 65 de ellos profesores universitarios, además de muchos prominentes de otras importantes instituciones educativas. 60 médicos, muchos de los cuales fueron eminentes. Más de 100 ministros del Evangelio, misioneros o profesores de teología. 75 fueron oficiales del ejército y la marina. 60 fueron autores y escritores prominentes, por los cuales se escribieron y publicaron 135 libros de mérito, además de 18 revistas. Más de 100 fueron abogados, de los cuales uno de ellos ha sido uno de los profesores de leyes más eminentes, y 30 de ellos llegaron a ser jueces. 80 de ellos ocuparon posiciones en el gobierno, de los cuales uno llegó a ser vicepresidente en los Estados Unidos. 3 fueron senadores de los Estados Unidos, varios fueron gobernadores o miembros del Congreso Federal, algunos fueron firmantes de constituciones estatales, alcaldes de ciudades y ministros en el exterior. Uno de ellos fue el presidente de la Compañía del Correo Naval del Pacífico. 15 fueron directivos de compañías de ferrocarriles, otros de varios bancos, de compañías de seguros y otras grandes empresas industriales. Se puede decir que casi cada departamento de progreso social y del bienestar público ha sentido el impulso de esta notable y sana familia. No se ha sabido que ninguno de ellos haya sido convicto de algún crimen. Hermanos, este hombre dejó un legado. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué legado quieres dejar. Algunos de ustedes están muy jóvenes, otros quizás ya están pensando en qué van a dejar a sus hijos. Algunos aquí, sus hijos están por casarse, ya se casaron, están por salir de universidades, a las universidades y quedarse solos. Pero ¿qué pudiste
dejar en la siguiente generación. Este pasaje es similar. Tenemos a una abuela llamada Loida, a una madre llamada Eunice, que están en la Biblia no por lo que sirvieron en las misiones con Pablo. No están en la Biblia porque pelearon, como dice Pablo allá en 2 Corintios, he peleado contra fieras, refiriéndose a peleas probablemente doctrinales o literalmente a peligros en los caminos con la misión. No, están en la Biblia por su maternidad, por esa abuela, esa madre que transmitieron el Evangelio. Este pasaje nos habla entonces de la importancia del ministerio primordial que tiene todo padre de familia, y veremos en la predicación que también todo cristiano adulto es llamado a reproducirse en otros también. En estos tiempos hay diferentes visiones de la paternidad. Entre las más positivas, podría decir alguien: yo mi deseo, mi visión es que mis hijos triunfen por todos los medios posibles. Pues es algo positivo, pero no necesariamente es la visión de la vida que tiene Dios para la siguiente generación. Otro puede decir: yo quiero que mi hijo sea un gran profesionista. Otro podría decir: yo quiero que mi hijo sea el próximo gran deportista. Yo tengo a mi hijo jugando en unas, no fuerzas básicas, sino escuelas deportivas de un equipo de aquí local. Y nosotros hemos hablado con mi esposa, nosotros no tenemos como objetivo de la vida que él sea un futbolista profesional. Hay casos en donde Dios les da un don específico y pues el padre es llamado a apoyar ese don específico para la gloria de Dios. Pero he notado que mis compañeros padres de familia en esos clubes, en esas asociaciones, academias, los niños están bien pequeños y ellos están haciendo todo lo posible. Su sueño es que ese niño sea el próximo futbolista que saque adelante a la familia, como el caso del Chicharito o de otro futbolista que salga. Incluso hay personas que priorizan esto, otros priorizan que sea un gran profesionista, otros con deseos muy nobles, que sea tu mejor hijo el mejor portado, el que tenga currículos extra, le enseñas ya inglés, francés, japonés, que aprenda música, que aprenda artes, y te vas dando cuenta que aunque los objetivos son buenos, muchas veces lo que estás queriendo es poner algo que a lo mejor tú no tuviste, o un sueño frustrado que tú tienes, o nomás tener un trofeo en casa, y muchas veces vienen tremendas frustraciones cuando esto no se cumple. Son algunas visiones, digamos, medio positivas, porque están buscando un bien para el hijo, aunque están mal enfocadas. Pero hay visiones totalmente distorsionadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, pensar que la paternidad es una desgracia. Nuestra sociedad ha llegado a pensar que los niños son un estorbo. En Europa el hombre posmoderno está más bien no queriendo reproducirse. Hay países escandinavos en donde están pidiendo que vayan países del tercer mundo y los vuelvan a poblar, porque ya no se cree en la reproducción. Por lo tanto, este mensaje también te ayudará a sentar nuestra postura con respecto al aborto y al valor que Dios le da a una vida desde que es concebida. Hay personas que piensan que los hijos arruinaron su carrera profesional. No es una, ni dos, ni tres mujeres las que he oído decir: es que yo iba en lo mejor de mi carrera, pero hoy tengo la desdicha de ser madre. Fíjate cómo te presenta el mundo, como una desdicha. Había una joven que se dedicaba al modelaje. Dice: yo no quiero ser madre porque voy a perder mi profesión y mi cuerpo de modelo. Es bien común. Es bien común pensar que la paternidad, otro error es, te da valor. Y quiero hablar a los que no son padres aquí. Tu valor infinito no es por ser padre o madre, porque muchos de aquí no van a tener ese privilegio. Yo tengo amigos aquí en la iglesia que han clamado por un hijo por años y Dios ha decidido no abrir ese vientre. Entonces son distorsiones. El movimiento feminista enseña, por ejemplo, la señora Gloria Steinem, una activista de la ola feminista, dice: las mujeres tienen dos opciones, o ella es una feminista o una masoquista. Y luego dijo otra señora, Betty Friedman:
Mientras la familia y el mito de la familia y de la maternidad y el instinto maternal no se destruyan, las mujeres seguirán siendo oprimidas. Fíjate lo que te enseña la sociedad. Entonces, para una mujer es lo más absurdo en nuestros tiempos dejar su profesión por criar hijos. Y aquí hay hermanas hermosas en el Señor que dicen, pastor, yo no importa si nos apretamos un poquito, yo necesito estar en la casa con mis hijos. Y han dejado su trabajo, y gracias a Dios por esos padres que han podido proveer. Tú no eres menos, ni no estás ahí perdiendo tu tiempo. Tienes un ministerio 24/7. Yo lo sé cuándo, solo cuando mi esposa tiene que salir y me deja a 3 niños menores de 9 años todo el día. Pareciera que fui a correr una maratón, pareciera que, o si tú eres abuela aquí y tienes un hijo o una hija que te dice, ay, mamá, tengo un compromiso, tengo una boda, y te los dejo el fin de semana. Las hermanas amorosamente dicen, pues tráetelos, y pues tráetelos el otro fin de semana. Y las pobres señoras después, dolores de espalda, cansancio. Hermanos, no estoy diciendo que sea una tarea fácil. Los padres de niños chicos sufren. Los padres de adolescentes tienen otras batallas. A lo mejor viniste aquí frustrado viendo que tu hijo ni para atrás ni para adelante, en rebelión, le hablaste del Señor de niño y ahora te está diciendo, yo no quiero saber nada del Evangelio. Pues este mensaje es para ti. O padres de adultos. Padres de adultos, qué frustrante es decir, yo lo crié en el Señor y ahorita está negando la fe. Ese es el escenario de la vida real, por lo cual este mensaje es de suma importancia y de relevancia para nosotros. Nosotros queremos considerar lo que la palabra de Dios dice para los padres, que somos llamados a transmitir el Evangelio a la siguiente generación. Así que veremos 4 cosas del pasaje. Lo primero es algo doctrinal, son un don. El ser padre es un don de Dios. Número 2, veremos el llamado que tenemos como padres. Y número 3, las luchas en la paternidad. Todos tenemos luchas. No estás solo en la pelea. Y número 4, la gracia del Evangelio en la paternidad. ¿Sale? El don de ser padres. Aquí menciona a un hijo amado. Menciona a Timoteo. Timoteo era un regalo de la gracia para el apóstol Pablo. Imagínate que le diga el apóstol, yo anhelo tanto verte recordando tus lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, nadie se va a alegrar por recordar lágrimas de otros, sino que de ver ese corazón tan tierno. Y a los filipenses les dijo, no tengo ningún otro con el corazón de Timoteo. Y le dice, amado hijo en la fe. ¿Cuál es la característica que está resaltando Pablo de Timoteo? Que este era un hombre que no tenía una fe fingida, sino que, lo vamos a poner en palabras actuales, era un cristiano de verdad. Tan grande cristiano era que dice, no tengo ningún otro que sirva al Señor tan desinteresadamente como lo hace Timoteo. Pero no solo quiero llamar la atención a la fe de Timoteo, que es un gran rasgo en este versículo 5 que leímos, sino quiero llamar la atención a la fe no fingida que habitó primero, dice, en su abuela, luego en su madre y luego en su nieto. Hermanas, madres, qué hermoso es que Eunice como hija pudo ver en su madre, en Loida, mi mamá es genuina. Miren, hijos que están aquí, adolescentes, nosotros, ningún papá, si tú piensas que tu papá es lo peor que te pudo haber pasado, tu mamá, que es un señor que es muy estricto, ningún papá cristiano, hijo del Señor, número 1, tienes que saber que es perfecto, ninguno. Ni el que te habla. Tú le puedes entrevistar a mis hijos. Pero un papá cristiano de verdad anhelará en su corazón honrar a su Señor y estará buscando activamente el cómo vivir la fe delante de sus hijos. Una de las incongruencias más grandes que hay y por la que los hijos no caminan con Dios, hermanos, todo lo que hacemos los adultos impacta más que lo que hablamos. Hay niños que recuerdan instancias que les ocurrieron a los 5 o 6 años de una actitud, de una cosa que tú hiciste. Entonces, hermanos, una de las formas de exasperar a un hijo es no vivir el Evangelio
genuinamente delante de Él. Es decir, tener una dicotomía, decir, soy cristiano, en la iglesia amo al Señor, levanto las manos, sirvo, y me voy a poner yo de ejemplo, soy pastor, soy diácono, pero en la casa, que Él vea una incongruencia del Evangelio. Y yo, todos los chavos que son rebeldes, hijos de cristianos que son rebeldes, usualmente va por esa línea. Algunos que son rebeldes sin causa, como el renegado. Pero otros que tienen una causa, y es que no hemos vivido el Evangelio delante de ellos. Sus autoridades, sus pastores, sus padres. ¿Te das cuenta, maestra de nuestra escuela dominical, qué gran responsabilidad tienes? No es que digas, ay, a mí no me gusta estar en vitrina. No, dice, por cuanto tenemos una gran nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia y corramos la carrera. Quieres o no, tienes una gran nube de testigos empezando por la siguiente generación. Ellos me están viendo a mí, no mis hijos, todos los jóvenes de la iglesia. Me están viendo cómo respondo a las pruebas, cómo trato a mi esposa, cómo respondo al ministerio. Es una enseñanza de vida. Pablo, ¿no te llama la atención que se menciona a Pablo como hijo en la fe y no se menciona al padre de Timoteo? Algunos estudiosos dicen que probablemente era griego por el nombre y madre y abuela judías. Eran de las helenistas que vimos en Hechos. Pero no se menciona, no sabemos si era viuda, se había muerto, pero se menciona la influencia de la madre. Entonces, el primero que debes de saber es que tener hijos no es un regalo meritorio, sino que es un don de la gracia de Dios. Salmo 127, que nos predicó Zach B., versículo 3 dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Ahora me quiero detener ahí. Te dice claramente un don del Señor. En otra versión dice herencia del Señor son los hijos. Y quiero que piensen, las herencias, hermanos, son por gracia. No existen herencias ganadas, a menos que hayan unos intereses de conflicto de intereses, pero usualmente una herencia es así. El papá trabajó, la famosa historia del rico, vendía en el mercado de abastos, luego puso su tienda, luego su supermercado y luego su franquicia y su multinacional. Por ejemplo, el señor Walmart, o Walton se llama. Algo así comenzó vendiendo. Y luego tiene la multinacional de los Walmart. Él, sus hijos, por pura soberanía y gracia, cuando él fallezca, quedan heredados con esa fortuna. Y mira lo que te dice el Señor. Por pura gracia y misericordia, porque cuando yo leo la segunda parte del versículo 3, digo, recompensa es el fruto del vientre. Ahora, ¿tú crees que tú mereces esa recompensa? ¿Tú crees que la hermana que viene a la iglesia que no puede concebir no merece la misma recompensa que tú? De hecho, yo no me la merezco. Si nos diera el Señor lo que nos merecemos, Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que además de que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, te dice, te voy a hacer madre, te voy a hacer padre, te dio un don, un regalo. No lo veas de menos. Y dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Dice, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Fíjate que dice que había, la aljaba era donde se depositaban las flechas. Algunos estudiosos dicen que eran 6, otros dicen que eran 10. No estoy diciendo que esta iglesia tiene que tener 6 hijos para calificar en llenar la aljaba, o 10 hijos, pero lo que está diciendo, que bienaventurado va a ser el hombre que tuvo muchos hijos, porque en el día de la aflicción ellos mismos se van a levantar a cuidarlo. Y hermano, vivimos en una sociedad donde ridiculiza. Miren, hay países, en China, no tengo confirmado este dato, se dice que se hacía un infanticidio si nacías mujer, porque no quería la reproducción. Hay lugares donde dicen, no, un hijo. Los jóvenes postmillennials dicen, no es necesario. Y aquí estaba viendo en la mañana, hay familias que tuvieron 5 hijos. Yo no te estoy diciendo que sea fácil, 5 o 6 hijos. Probablemente tuviste que limitarte financieramente, probablemente tuviste que algunos, el hermanito más chiquito, repetir ropa y todo esto. Pero estaba viendo a una hermana aquí que tuvo 5 hijos, ya todos adultos. Y yo le dije después del mensaje, ¿verdad que valió la pena?
Dice, sí. Sí. Hermanos, es una bendición. Dios da la gracia. Yo te pido, si tú eres un joven o si eres un recién casado, no tengas no somos dioses. Yo escucho muchas historias que dicen, yo voy a planificar un año y luego me voy a embarazar. No, espérate, no está tan fácil como tú crees. Tú debes de preguntarle al Señor, ¿cuántos hijos tú quieres que yo tenga? Y cómo me vas a permitir hacerlo. Él es el dueño de nuestras vidas, pero quiero, por lo tanto, que sepas que son del Señor. Y si son una herencia, esto, ahora ya poniéndole forma, son un don, pero quiere decir que no son tuyos. Tú estás administrando un cuidado que te dieron a ti. Algunos les dio, como la parábola de los talentos. Dice que los talentos son monedas, no talentos de actuación y así, son monedas, era el talento. A uno le dio 3, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Dios, eso significa soberanía, a algunos no les dio. Pero en la parábola vendrá el Señor y pedirá cuentas por lo que hiciste con lo que Él te entregó, hermanos. Y si a ti te dio 3 es porque te dio la gracia para crear 3. Y si te dio 1, porque te va a dar la gracia para crear 1. Pero, ¿qué vas a hacer con aquello que Dios te ha dado? Mira, un consejo sencillo que yo te doy es, ponlos en las manos del Señor. Si no son tuyos, y ya te diste cuenta que es una tarea difícil, necesitas 3 minutos de ser papá para darte cuenta que es una tarea casi imposible. Yo recuerdo perfectamente, estábamos recordando un día de estos, contándole a cada uno de nuestros hijos cómo fue cuando nacieron, pero el primerizo es obviamente, es el debutante. Entonces nuestro hijo nació en los Estados Unidos y estaba haciendo mucho frío en la noche, nunca llegaba el doctor. Mi esposa venía allá se moría de los dolores. Los americanos son como que sí, ahí espérate, ahorita te pasamos. Toda la noche en labor de parto. Cuando nació, bueno, allá te dejan entrar a la sala y verlo, y estás viendo tú contando los deditos, que nazca, me refiero que grite cuando nace, y todo eso es una batalla espiritual. Bueno, pasa, te lo dan envueltito, no sé cómo sea aquí porque mis hijos nacieron en los Estados Unidos, pero allá al siguiente día ya la señora, si fue parto natural, ya está listo, fírmeme aquí, y te lo dan envuelto en pañales, y ya sales. Cuando yo se cerraron las puertas detrás que dice emergency exit. ¿Están seguros de lo que están haciendo? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya espérenme, no me va a acompañar una enfermera unas 3 semanas, el pediatra para que me explique. No, ahí vas, así como la peor delicadeza en la sillita de bebé, y manejando todos los topes a 1 por hora, así, a llegar a la casa. Que no sabemos si lloraba por frío, por hambre, por dolor. Y te vas dando cuenta que creces y no sabes nada tampoco. Luego llega tu hija adolescente, le encuentras la primera carta diciéndole a un tipo que para ti es patán. Te amo con todo mi corazón y estoy dispuesta a hacer todo por ti. Y tú estás un día revisándote el teléfono. A ver, hija, pásame la foto del cumpleaños de tu tía. Y vas a la foto del perfil. ¿Confirman, hermanas? Sí. Ah, bueno. Pensé que solo algunas suegras pensaban así. Lo mejor que puedes hacer es entregarlo en las manos del Señor. Porque el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano obran los que la edifican. Entregarlo en la mano del Señor incluye riesgos. Y decir, Señor, esto es tuyo, yo voy a cooperar, voy a ser la nodriza de estos niños, el padre de estos niños, el mayordomo, pero son tuyos. Cuando yo me casé con mi esposa, su padre era empresario, ya pasó con el Señor, mi suegro. Pues yo me imagino que todo empresario quiere que su hija o sus hijos se dediquen a las empresas con ellos, ¿no? Y entonces entró a la universidad y le buscó en sus posibilidades la mejor universidad para negocios y economía. Y empezó a estudiar. Mi esposa, para la gloria del Señor, es súper brillante, lo que la conocen, dedicada, era
es así, primer lugar. Y entonces, como a los 2 años o un año apenas de carrera, con las mejores notas que te imaginas, llegó a predicar a nuestra iglesia el doctor Tripp, que escribe el libro de Pastoreando el Corazón para tu Hijo. Y mi esposa sintió un llamado a dejar la carrera de economía y negocios para dedicarse a la docencia. Porque me recuerdo, ya estábamos de novios y me dijo, yo quiero servir al Señor con mis hijos primeramente y, si Dios me permite, siendo maestra para impactar a otras generaciones. Así que ayúdame a hablar con mi papá, o voy a hablar con mi papá. Y le digo, bueno, buena suerte, vamos a estar orando. Este hombre luego se quería casar con un pastor. Este hombre era creyente y cuando le dijo, no creo que fue fácil, pero yo recuerdo que le dijo algo así, bueno, hija, si tú quieres vivir para el Señor, ustedes son del Señor. Luego la primera vez, cuando ya nos casamos, hermanos, yo vivía en el departamento de la iglesia donde vivía Richard y Gaby. Teníamos una camita y unos muebles que donó alguien a la iglesia. Yo espero que ya te los hayan cambiado, Richard. Si no, pues te va a tocar los mismos sillones y van a venir a visitarnos, mi suegro. Yo, ¿qué hacemos? Y bueno, al menos compremos sábanas nuevas y nosotros dormimos en la sala y tu papá en la cama. Y recuerdo que llegó el Señor y yo todo nervioso de cómo recibirlo bien y me dice, no te preocupes, me dijo. Yo te di en matrimonio a mi hija porque se casó con un siervo de Dios. Muchas veces la madre está agarrada al hijo y el hijo le dice, yo quiero servir al Señor. No, espérate, pero primero, lo primero. Primero esto. No son tuyos. No son tuyos. Son del Señor. El mundo enseña lo contrario, que los niños no son una bendición, que son un estorbo, que muchos te van a arruinar la vida. Pero creo, de parte de Dios, quiero decirte que tengas confianza, que Dios quiere darte la gracia de criarlos en el temor del Señor. Si son herencia, entrégaselos a Él. Por eso hacemos dedicación de niños. No significa que son salvos, sino es como Ana presentó a Samuel al templo. Hacemos una dedicación, como dijo, dejen a los niños venir. Fíjate qué tremendo este mundo. Muchas veces las iglesias somos como los discípulos, que no, el maestro, está enseñando el maestro Jesucristo, no lo interrumpan, niños. Ahorita estábamos en el primer servicio y estaba cantando Fernanda, y su niña, mamá, qué padre cantaste, algo así le gritó de allá, y yo me puedo sentir cómo se siente quizás Fernanda de decir, ay, me está interrumpiendo el niño. No nos interrumpen. Queremos ser una iglesia multigeneracional. Obviamente hay orden, hay momentos de que tienen que estar sentaditos oyendo la palabra, pero queremos dejar a los niños venir. No queremos vacunarlos contra el evangelio, no queremos que, ay no, para ir con esa gente estirada o religiosa, yo no quiero nada con el evangelio. Queremos que vengan acá y que se gocen, que no sean rebeldes. Los jóvenes rebeldes usualmente son porque les han puesto algunas normas que ni los padres logramos alcanzar. Quieres que tu hijo sea santo, 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 y tú le estás batallando con muchas áreas de la carne. Dice que nos reproducimos más en lo que somos que en lo que decimos. A veces te escuchan decir cosas como que no quiero ir al servicio, el pastor Roberto predica bien largo. Bueno, y es cierto, mis hermanos, el pastor que te tocó, y él te está oyendo, el joven te está oyendo, pero te fueran a decir, ¿juegan las Chivas? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se hace un niño de las Chivas? Un niño de 2 años. No creas que por la exquisitez de juego de las Chivas, con el perdón de César, aquí no. Se hace Chivas porque te ve a ti con la playera, con el chivabono, que ya me voy para la cancha y todo ese rollo. El niño se lo está aprendiendo. Y entonces el niño dice, mira, pues esta es la onda, ser de las Chivas. Y luego te ve con la iglesia y quejándote que el grupo de casa, que ahí no hay amor en esa iglesia, que vamos a estudiar la palabra, y tu esposa te dice, a ver, léeles el devocional a los niños, y tú... Se transmite. Las pasiones se transmiten.
Entonces ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el llamamiento? Primer punto, mis hermanos, son un don, por lo tanto son del Señor. Déjaselo saber. Pero ¿cuál es el llamamiento? Y esto incluye a padres y no padres. El llamamiento es que así como en la abuela Loida y en la madre Eunice habitó la fe, fíjate que la palabra habitar es una palabra que se puede decir en griego vivió. Tuvieron una fe viva, que como habitó primero, hay varios argumentos que da Pablo. Este es el llamamiento de todo adulto, que primero la fe habite en ti y luego esa fe la transmitas a tus hijos. Dice la Escritura, tu misión de vida, mis hermanos, es transmitir el Evangelio. Dice Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. A ver, dijimos el domingo anterior que este es el primero y grande mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es tu primer mandamiento. Pero fíjate que no se queda ahí, versículo 7. Y estas palabras que están en tu corazón, o sea, esta realidad que habitó en Eunice, que habitó en Loida, esa realidad que en ti habita la salvación. O sea, que tu hijo te pueda ver, que lo que tú dices, lo que tú predicas es algo que tú has vivido. Eso enseñarás a tu hijo. Pero no les vas a enseñar solo desde el punto de vista, siéntese, lo voy a discipular 7 días para que se convierta. Hermanos, eso no funciona. Porque mira cómo te dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando te sientes a comer, ahí estás discipulando. Cuando andes por el camino, en el tráfico. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todos tenemos una oportunidad para transmitir el Evangelio a la siguiente generación en el día a día. Todas, en lugar de verlas como unas frustraciones, son oportunidades. Si tu hijo llegó de la escuela con que le están haciendo bullying, y tú le dices, pues no seas menso, metámonos a taekwondo, no te dejes. Perdiste tu oportunidad de discipular. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Cuando estás comiendo, la típica de todo niño y especialmente adolescente anoréxica, ay, no me gusta tal cosa, el brócoli, lo que sea. Entonces no le vas a decir el moralismo total. Los niños en África no tienen que comer brócoli, así que te lo comes todo. No. Yo lo he dicho, hermano, no se sientan mal. Es una oportunidad para discipular. Tú discipulas en cómo tratas a tu mujer. Miren, lo más frustrante, para mí de verdad, se lo digo, lo más frustrante es como dije la vez pasada de aquel gran teólogo pero mal marido. Que mis hijos dijeran, mi papá bien padre enseña la palabra, pero no vive lo que predica. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Y ahorita antes de entrar al segundo servicio estaba orando de arriba. Permíteme vivir lo que he estado enseñando estas semanas, todos los días. Mejor, dice, no se hagan muchos maestros de ustedes, para que no reciban mayor condenación. Mejor vívelo delante de ellos. Si hiciéramos una encuesta en los jóvenes que han dejado la fe, ya lo mencioné y no quiero estar recalcando eso, muchos de ellos tienen que ver por esa incongruencia. Ahora, hijos que están aquí, yo quiero decirles que las reglas son necesarias. Dice Efesios 6, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
Tampoco quiere decir, ya ves, papá, tú no vives, entonces yo no te voy a hacer caso. No, quiero decir dos cosas. Ningún padre cristiano es perfecto, ya te lo dije. Ninguno. Nos hemos equivocado de muchas maneras. Y muchos es producto de cómo nos crearon a nosotros también. No es justificante, pero es producto. Pero ningún padre que genuinamente ama a Cristo te está haciendo un mal al ponerte reglas. Porque el mandato es dos: transmite el evangelio y críalos en el amor del Señor. La palabra crianza significa ayudar a crecer, alimentar. Es como la madre que amamanta a sus hijos con ternura, es la misma palabra que dice en el versículo 29, que el marido la cuida. Criar tiene que ver con llevar hijos a la gloria. Ningún hijo, el hijo sin crianza es como el zacate. Perdón, jóvenes, no por flaco y alto, ¿verdad? Sino que es como el zacate que... ¿Cómo crece el zacate, hermanos? Sin forma. Y tira más semillita y se reproduce más. El hijo requiere crianza. Y la crianza tiene que ver con disciplina. Ahora te quiero decir algo, mis queridos hermanos. No puede haber disciplina sin instrucción. Yo encuentro que muchos papás entienden el versículo de criarlos en el Señor es disciplínalos y disciplínalos. Y ha sido un padre severo en lugar de ser un padre bíblico. ¿Cómo vas a disciplinar si no has instruido? Mira, 2 Timoteo 3:16 dice, la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, instruir, corregir en justicia. Hay un orden. No solo es ya llegué y entonces vengo molesto del trabajo, te sacas el cinturón o la vara. Y este tipo de disciplina mal aplicada, coscorrones, bachones, todo esto no es lo que la Biblia enseña. Dice, instruye. A mí me lo tuvo que revelar el Señor. ¿Cuánto tiempo pasó en la instrucción antes de la disciplina? ¿Cuáles son las reglas claras? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a ir un día de campo. Mira, hijo, estas son mis expectativas. Vas a estar en estos límites, pero no ponemos las instrucciones. Estás comiendo ahí bien padre con los de tu grupo de casa y de repente ves al tuyo descolgándose allá del brincolín y sales a disciplinar. No pusiste las reglas claras, no instruiste en la adolescencia cómo va a ser tu conducta. Porque, hermano, no es que tal vez llegue un pretendiente. ¿Qué instruiste cuando llegue el pretendiente? ¿Qué instruiste cuando lleguen las ofertas de vicios, de drogas? Cuando tu hijo lo inviten a un campamento no cristiano, a un torneo deportivo, ¿no vas a ir? ¿Sabes qué pasó? No instruiste. Porque eventualmente no vas a estar tú. Y si él no lo instruiste, él no va a saber qué hacer ahí. Y entonces nos comimos una parte importante. No podemos vivir en temor toda la vida. Todo el mundo es tremendo. Críalos en el Señor, en la amonestación y en la disciplina. Pero quiero hablar ahora a los que están aquí que no son padres. Y no crean que no pensé en ustedes en este momento. Yo dije, si estoy aquí y no soy padre, quiero que veas que este llamado, estamos en el segundo punto, el llamado es transmitir el evangelio y criarlos. Este llamado también es para todos los que no son padres, que son cristianos. Es importante que entiendas el principio. Mira conmigo Génesis 1:27. Y esto es bien importante en la teología. Dijo, Dios creó al hombre, imagen suya, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios les dijo, los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El deseo del Señor era traer hijos a su gloria. Le dio a Adán, le dio a Eva para que fueran fecundos y se multiplicasen. Y cuando entró el pecado a través de la caída, entonces vemos dos linajes, el de Caín y el de Abel, el de Set. El linaje de Caín y el linaje de Set, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. El deseo de Dios es el mismo,
que nos multipliquemos. Ahora quiero que vayas al Nuevo Testamento y mira lo que hace Hechos. Mira lo que hace Lucas en Hechos capítulo 6. Y dice así: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que está haciendo Lucas, y aquí quiero tu atención si no eres padre, está haciendo una alusión al Antiguo Testamento. Está citando Génesis 1:27 en Hechos 6:7 y está diciendo: en aquel momento el propósito de Dios era traer hijos a la gloria por medio de la reproducción, pero ahora el propósito de Dios se sigue cumpliendo al que haya multiplicación. De hecho usa la misma palabra, multiplíquense, multiplicación por medio del Evangelio. Todos aquí podemos reproducirnos en otro por medio del Evangelio. Puedes tener hijos en la fe. Me encanta que se multiplicaba el número de los discípulos. Yo te pregunto, creyente soltero o creyente que no eres padre, ¿cuántos hijos en la fe te has reproducido? ¿Piensas, te das cuenta que en nuestro ministerio de niños hay maestras que no son mamás? Te pregunto, maestra que no eres mamá, ¿por qué sirves en el ministerio de niños? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sabes cuáles deberían de ser? Que estos niños te conozcan. Aquí hay varias solteras que sirven en el ministerio de adolescentes. ¿Por qué sirves en el ministerio de adolescentes? Que tu objetivo sea, Señor, que se reproduzca. Aquí hay hombres solos que probablemente nunca van a ser padres. Tú te has puesto a pensar que tú puedes seguir el mandato de Génesis 1:27 reproduciendo hijos para su gloria. ¿Te has puesto a pensar que tienes un campo misionero, empezando por los jóvenes de la iglesia, por los niños de la iglesia que te están viendo cómo vives el Evangelio delante de ellos? ¿Cómo adoras? ¿Cómo amas al Señor? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo afrontas los problemas? Muchas de las grandes enseñanzas que yo tuve a veces en el caminar fue con algún hermano de la iglesia, no un pastor. Recuerdo un hombre que era un señor de la iglesia que me dijo: yo no voy a evadir ningún impuesto y voy a hacer esto. A mí me ministró mucho su integridad. Era jovencito yo de oírlo. Otros te bendicen con su forma de trabajar, con su forma de tratar a su esposa. Yo a veces visitaba a un pastor y a su esposa y decía: wow, qué tremendo. Yo llegué bien impresionado. Esto me impresionó, nunca lo voy a olvidar. Tenía un hijo un poco mayor que yo, que era un tremendo igual que yo. Se nos sirvieron la comidita a todos y pusieron como bolillos en la mesa, en el centro de la mesa. Tenía 2 hijos varones y una hija, señorita, todos éramos adolescentes. Yo era el menor. Y el grande agarró los bolillos. Agandalló, como dice usted. Entonces su papá estaba en la esquina sin regañarlo ni nada. Le fue y le retiró cada bolillo y nos sirvió a los invitados. Una pequeña gesto. Y wow. Que esta familia, yo era un niño, tenía 10 años, 12 años, ¿cómo viven el Evangelio? Si tú no eres padre, este llamado es para ti también. En tus grupos de comunión llegan jóvenes, llegan solteros, llegan niños. Y tú dices: ay, ¿cómo está de inmodesta la generación de los jóvenes ahorita? Y tú, señora, con todo respeto, eres inmodesto. ¿Cómo están estos chavos así que todos rebeldes? Y tú eres rebelde. Hermanos, este llamado es más a que las palabras estén en nuestro corazón antes que las transmitamos. Criarlos y vivir como Deuteronomio 6 no tiene que ver con nada más enseñarles con palabra. La Biblia nos llama a no ser padres dormidos como Elí. Elí dice que sus hijos cometían fechorías en el templo. Dice 1 Samuel 2:22, Elí era ya muy anciano y oyó de todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. No está diciendo que traían prostitutas, sino que con las mismas siervas del templo las seducían. Imagínate qué clase de pecado. Los hijos del sumo sacerdote. O sea, no estamos hablando de unos muchachos de la iglesia. A lo mejor con unos muchachos de la iglesia le hubiera sido más fácil corregir. Bueno, no de la iglesia, del templo. Pero con sus propios hijos, dice que les dijo, y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas que oigo hablar de todo este pueblo?
No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo. Está bien, no está bien el informe que oigo, pero ¿qué hiciste al respecto, Elí? Luego el Señor le dijo, te quitaré por lo tanto tu ministerio. Y Elí pereció por no cumplir su llamado, hermanos. Así que, hijos, si nosotros te amamos, debemos, por gracia, no solo vivir el Evangelio, sino amonestarte. Dale gracias a Dios por los padres que tienes aquí. Mira, son como el muro y el antemuro. Muchas veces va a decir, qué ridículo, mi papá, como él ya vivió en los años 80, en los años 70, no me entiende, que me deje vivir. Dale gracias a Dios. Todas las personas, estaba oyendo hoy en la mañana al pastor Miguel Núñez, que la crisis familiar es por falta de padres. Donde hubo un padre ausente, seguramente un delincuente, un hijo que con situaciones emocionales difíciles, con situaciones laborales difíciles, es la importancia. Pero tú de joven no lo entiendes. Tú me estás oyendo y dices, ay, mi mamá, qué exagerados. Y luego se me iban a meter a esta iglesia y yo aquí estoy. Y a lo mejor estás a la fuerza ahorita oyéndome. Dale gracias a Dios. Así como tú eres un don de Dios para tu padre, tú tienes una gracia de Dios que tengas padres. Que te cuiden, que te hablen a tu corazón. No lo vas a tener siempre. El tiempo pasa bien rápido. Hay personas que pasan bien rápido. Hermanos, el llamado entonces es a transmitir vida. De no hacerlo así, habrá una gran tragedia. Dice Jueces capítulo 2. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Fíjate cómo dice. El pueblo sirvió en los días de Josué, porque había una evidencia de gracia, habían visto. O sea, el pueblo en la generación de Josué vieron caer las murallas de Jericó, vieron el maná. Bueno, tal vez el maná no les tocó, pero vieron secarse el Jordán, los gigantes, cómo llegaron a las casas. Pero dice la Escritura que tuvieron un error. Versículo 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte de Gaas, del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Cuál fue el error de la primera generación? Se lo quedaron ellos. Hermanos, eres llamado a transmitir la gloria del Señor. No te lo puedes quedar. Si no, esta iglesia, ¿saben lo que va a pasar? Nos vamos a morir todos nosotros y se va a quedar sin gente. Si tú eres un joven aquí, nosotros queremos comunicarte que para Dios es todo lo mejor que nos pudo haber pasado. Eso es transmitir el Evangelio a la siguiente generación. Conozco una señora que no creció en el medio cristiano. De hecho, quedó huérfana muy joven. Entonces esto le hizo buscar un sentido de identidad. Cuando nació su primer hijo, se lo entregaron en sus manos. Ella sintió que tenía algo que le pertenecía por primera vez. Al no tener instrucción, buscó criarlo a su manera, mimarlo, corregirlo como ella entendía. Pero conoció en ese tiempo a Cristo y se dio cuenta que su maternidad necesitaba ayuda, que no solo consistía en darle todo lo que ella no tuvo, que aunque tenía buenos sueños y deseos para su hijo, necesitaba el Evangelio. Cuando este niño llegó a la adolescencia, comenzó a entrar en rebelión tal que rompía su corazón constantemente. Muchas veces ella lloraba y seguía clamando por su hijo. En repetidas ocasiones le decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Muchas veces tuvo que llorar, tuvo que orar por él, invertir en reuniones cristianas, en retiros cristianos, en llevarlo a consejerías. Finalmente, un día ese jovencito oyó la voz del Salvador y creyó al Evangelio y se transformó
y se convirtió en un hombre de Dios, y los que veían decían, ¿cómo es posible que este hijo que había sido tan rebelde ahora sea un joven tan cambiado? Sabemos que no fue la obra de la madre, pero fue la obra del Señor, pero Dios usó a esa madre. Una vez le preguntaron al joven, ¿quién ha sido usado en tu vida para ministrar tu vida y llevarte el evangelio? Y él dijo, hay muchas personas que han influenciado mi vida, pero sin duda la que más ha influenciado mi vida porque me evangelizó fue mi madre. Ese joven es su servidor que les habla, y esa madre fue mi madre. Hermanos, no desfallezcas. Tu misión de vida es que otros vean. Yo tengo esa misión con mis hijos. A mí no me interesa, o sea, sí nos interesa a todos que tenga una carrera, que tenga éxito, qué bueno, pero que lo conozca, que viva para su gloria. Dice el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No las ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Hermanos, el objetivo es que al tú contar las obras de Dios, no solo del diente al labio, no solo cantar de las maravillas de Dios en la iglesia, eso es bien padre, sino al hablarle, mira, hijo, yo no tenía para comer y el Señor me proveyó. Ahí está contando las maravillas de Dios. Yo estaba enferma y el Señor me sanó. Yo fui un tremendo pecador como tú, hijo, y batallaba con las mismas actitudes de rebelión que tú y con las mismas insensateces que tú haces, y vino Cristo y salvó a un insensato como tu papá, y mira lo que me está convirtiendo. Eso es contar las maravillas de Dios, los portentos que ha hecho. ¿Para qué? Versículo 7, para que pongan en Él su confianza, para que un día te digo, papá, ya no es la fe tuya, ya no es la fe de mi abuela Loida ni de mi mamá Eunice, hoy es mi fe. El punto 3 y 4 lo voy a cerrar como una conclusión, porque esto da para un curso de paternidad. Dije que el punto 3 son las luchas de la maternidad. Lo quiero cerrar en esto. La maternidad no es fácil. La paternidad no es fácil. Si eres padre de niños chiquitos, estás cansada, yo lo sé. Apenas pudiste quizás peinarte para que te dejen ir a la iglesia, o no puedes hacer ni un devocional como quisieras. Yo veo esto, que a mí me ministró un día de estos el señor Mike Bullmore, fue mi maestro de predicación en el colegio de pastores, y me ministró esto. Estaba yo oyéndolo predicar y estoy viendo a su hija casada con un pastor y a su esposa en primera fila tomando notas. Y dije, wow, yo quiero que mis hijos me sigan respetando. Ya tendrá él que 68, 70 años, cuando ya sean adultos, diciendo. ¿Y sabes cómo llegó a esto? Él dice que él tenía este error, que yo también lo he cometido. A raíz de esa predicación lo he cambiado. Este era su error. Él tenía su devocional en la mañana, se ponía a orar, y a veces llegaban los hijos y decía, váyanse para allá, que estoy orando, no me interrumpan. Y yo también he cometido ese error. Los domingos yo me levanto muy temprano para orar, para pedir por la iglesia, para terminar de afinar el mensaje. Y mis hijos, mi expectativa sería que me dejaran calladitos nomás con el café, porque no arranco sin el café, hermanos. En esta iglesia no es pecaminoso tomar café. Entonces yo estoy calladito, y a veces bajaban, váyanse para arriba, no pueden bajar hasta las 8 de la mañana. Necesito por lo menos 2 horas para estar con la palabra. Entonces este pastor dijo en la predicación que él cambió eso.
Y una vez la invitó a su hija. Dice, vente, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy orando, estoy buscando la presencia del Señor. Estoy orando por la iglesia. Entonces a mí me ministró mucho eso. Y lo he cambiado, porque curiosamente los hijos de uno cuando están en la escuela son las 6, mis hijos se levantan como 6:20, y para alistarlos no quiero, es día de escuela, estoy cansada, no tengo ganas. Sábado y domingo, a las 6:30 de la mañana tengo hambre, qué monitos hay en la televisión, qué podemos hacer, qué vamos a hacer hoy. Entonces un día de estos, me pasó lo mismo, estaba yo y bajó una de mis hijas, yo estaba ahí de rodillas y se impactó porque me vio llorando, o sea, no llorando, llorando en la presencia del Señor, y fue y me trajo un pañuelito y ¿qué tienes? No tengo nada, estaba buscando al Señor. Hermanos, ellos se van a impactar más de lo que seamos, no es fácil. Y te quiero decir esto, que es el cuarto punto, hay gracia. Hay gracia. ¿Por qué? Porque si tú eres como yo, todos nos hemos quedado muy cortos en transmitir el Evangelio a la otra generación. Todos aquí no hemos sido el mejor ejemplo de padre, el mejor ejemplo de maestro, el mejor ejemplo de adulto. No amamos al Señor con todo nuestro corazón y viene condenación a nuestro corazón, pero te quiero decir, el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, tu confianza no está en tu gran paternidad, tu confianza está en la gracia soberana que te rescató y que si tú dices, ay hombre, predicaron esto y justo con mi adolescente hoy lo iba a correr de la casa. Pues bienvenido al mundo de los cristianos quebrantados y rotos, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y donde tú no puedes, Él sí puede. Y donde tu hijo está ya perdido en las drogas y tú ves como algo imposible, Él es capaz de usarte para llevarle el Evangelio a ese hijo. Y donde tú crees que tus hijos te van a recordar por todas las veces que le gritaste, Él es capaz de decir, mira las evidencias de gracia con las que tu padre te crió. Qué hermoso que dijeran, mira, mi papá fue así, tremendo, y enojón, lo que quieran decir de tu padre, pero fue siendo transformado. Y ahora yo recuerdo con gratitud lo que Él hizo por Cristo y el Evangelio. Eso es la dicha de un hombre que teme a Dios. Y hay gracia. Así que vamos a pedir por esa gracia. Es decir, Señor, ayúdame. Póngase de pie, vamos a orar por... Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.